un domingo más para terminar este tema, ¿verdad? Acerca del libro de Ruth, redimidos. Esa es la historia de nuestro propósito. Dios tiene propósitos para nosotros, ¿verdad? Y ese es el propósito de nuestra historia, ser redimidos. Así es que recordemos que todo lo que hemos estado viendo está grandemente relacionado con nuestra vida, con lo que Dios hizo con nosotros. Porque nosotros somos esos redimidos también, ¿verdad? Como les compartía ese himno tan hermoso que hay, que dice que solo el redimido oirá su voz en el día aquel. Y ese día será un día glorioso, mis hermanos. Un día glorioso, espectacular. Ese día, solamente los redimidos podrán oír el sonido de la trompeta, el llamado de Dios. Podremos ver a los muertos resucitar, salir de entre los sepulcros. Y nosotros que estamos aquí, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque dice que se tocará la trompeta. Entonces seremos transformados e iremos a estar con nuestro Señor. Y como nos compartía nuestro hermano en el Salmo 17, ¿verdad? El versículo 15, que cuando despertemos a su semejanza, entonces seremos transformados y seremos hechos a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Anhelamos todo eso. Y estamos viendo el tema que hoy nos toca ver es del extranjero a la familia, ¿verdad? Del extranjero a la familia. O sea, de ser un extranjero pasamos a ser familia de Dios. Así es que damos gracias al Señor por lo que ha hecho y por esta historia que podemos ver, una historia tan hermosa en el libro de Ruth, que habla de ese tiempo de redención para nosotros. Así es que damos gracias a Dios, ¿verdad? Por estos versículos que hemos estado viendo, estas citas bíblicas que hemos estado viendo y que ya estamos por concluir. Y espero que, al igual que yo, estén sacando provecho y estén sacando conocimiento y aprendiendo de la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? La grande misericordia de Dios, que Dios viene siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y que así como ha manifestado su misericordia para el pueblo escogido de Dios, también lo ha manifestado para nosotros, los que éramos gentiles, los que nos encontrábamos lejos de la ciudadanía del Señor, alejados de los pactos y de la ciudadanía. Y cómo hemos visto en estos primeros 3 capítulos, ¿verdad? La vida de Elimelech y Noemí y sus hijos, ¿verdad? Y cómo aparentemente, aunque ellos regresa Noemí sin nada, ¿verdad? Únicamente con una acompañante, una moabita, que no tenía parte ni suerte con los judíos, pero que regresa porque quiere conocer al Señor. O sea, por su misericordia, ella quiere conocer al Señor, conocer al Dios vivo, ¿verdad? Y regresa con Noemí y le dice, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueras, ahí moriré yo también. Así es que vemos que por todas esas cosas, Dios tocó el corazón de esa mujer y nos muestra cómo Dios tiene propósitos. Me preguntaba yo ayer, ¿verdad? Mientras meditaba en esto, mientras estaba terminando esto para compartirlo en esta mañana, ¿cuántas personas, si echamos en nuestra vida atrás, cuántas personas influyeron en tu vida para que tú hoy estés aquí y seas parte
del pueblo santo de Dios. ¿Cuántas personas usó Dios para llegar hasta ti? Yo meditaba, perdón, yo meditaba en mi vida, cuántas cosas, o sea, cómo Dios preparó todo y preparó tanta gente y trajo un ministro de Guadalajara, ¿verdad? De ahí, de otro lugar, trajo un ministro para compartir la palabra de Dios, y cómo en el último mensaje en el cual yo estuve, Dios ahí me tenía preparado para ese momento, ¿verdad? Entonces, cuántas circunstancias y situaciones, cuántas personas usó Dios para que yo conociera al Señor. Y así, si tú te pones a meditar, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo es que llegaste al conocimiento? Tal vez fue por algún familiar, tal vez fue por alguna amistad, ¿verdad? Recuerdo que mi esposa me compartía, ¿verdad? Que una vecina, cuando yo me iba a trabajar, una vecina venía a la casa de nosotros y compartía con mi esposa y le estaba compartiendo. Después, cuando estuvo más interesada, empezó a venir la esposa del pastor también a visitarla y a animarla y a enseñarla, ¿verdad? Y entonces, cómo Dios usó todas estas situaciones para que llegara el Evangelio, y luego ella compartió a sus hermanas, y así empezó a llegar el Evangelio a todas esas personas. Y cómo Dios usa tanta gente como así a nosotros, ¿verdad? Nos usa. Entonces, que nosotros que éramos extranjeros, que no pertenecíamos al pueblo santo de Dios, pero ahora somos nación santa, ¿verdad? Y meditaba en el Primera de Pedro, ¿verdad? Porque me encanta este pasaje, Primera de Pedro 2:9, y yo creo que es muy conocido por todos nosotros, es uno de los pasajes importantes, ¿verdad? Que nos gusta compartir y nos gusta recordar, ¿verdad? Y qué mejor que verlo como está escrito, como lo escribió el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y que nos muestra cómo y lo que somos ahora. Porque no solamente vinimos a formar parte del pueblo judío, no solamente vinimos a formar parte de la herencia de David, ¿verdad? Sino pasamos a ser también herederos, o sea, redimidos, como lo dice aquí, dice Primera de Pedro 2, capítulo 2 y versículo 9 y versículo 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y esto lo está haciendo comparándonos a la diferencia del pueblo judío, nos está comparando a nosotros. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, fíjense, adquirido por Dios. Este pueblo fue adquirido por Dios, o sea, estábamos en los propósitos y planes de Dios. Y todo el tiempo que tuvo que transcurrir y pasar desde nuestra existencia aquí hasta que alcanzamos, hasta que llegó la salvación a nuestro corazón, hasta que el Señor nos redimió, nos rescató y dijo: ahora es tu tiempo, entra en el redil, ¿verdad? Dice: pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego recalca, ¿verdad? Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. O sea, no eres solamente parte del pueblo judío, ¿verdad? Ni de la descendencia davídica, sino que eres pueblo de Dios, ¿verdad?
ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense, qué maravilloso el Señor. Ahora hemos alcanzado esa misericordia que estaba preparada, reservada para nosotros, que estaba ya en los propósitos de Dios, y que Dios tenía un tiempo para cada quien, ¿verdad? Un tiempo para cada quien Dios tiene. Entonces tenemos que aprovechar ese momento. Y es imposible luchar contra Dios, porque Dios pone en uno el querer como el hacer. Y cuando Él dice ahora, Él es capaz de mover al hombre más duro, de tocar el corazón más duro de cualquier persona. Cuando es su tiempo, es el tiempo del Señor. No hay quien lo resista, no hay quien pueda enfrentar al Señor, no hay quien pueda decir no. Cuando Dios llama y pone en tu corazón, ahora es tu tiempo, ven, ven, es tiempo de alcanzarte, ven. Así llegó esa misericordia tan grande a nosotros. Y yo me preguntaba, wow, estaba yo viendo, bueno, ¿cómo fue estos principios para mí, verdad? Porque yo era como cualquiera, un religioso, un mal religioso, que había heredado una religión por mis padres, por mis ancestros, ¿verdad? Por la descendencia, pero que ni siquiera practicábamos eso, ni siquiera lo practicábamos y ni lo entendíamos. Recordemos que en el pasado los servicios eran en otro idioma que nosotros no entendíamos, que aunque estuviésemos ahí sentados, solamente consistía en ritos y ceremonias: híncate, siéntate, párate, híncate, siéntate, párate. Y los judíos hacen exactamente lo mismo. Tienen sus costumbres, sus tradiciones, y viven bajo sus costumbres y tradiciones, porque eso se les enseñó, los Talmud y todo lo que ellos practican, ¿verdad? Que ya, como Jesús mismo les acusaba de que ellos invalidaron los pactos, las promesas, los días de reposo. Cambiaron tantas cosas porque las apegaron a sus costumbres, a sus conveniencias, ¿verdad? Fueron perdiendo la veracidad de la palabra y se alejaron de la palabra, se volvieron únicamente religiosos. Entonces ellos practican otra religión, pero nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo santo de Dios, escogidos por Dios, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que nos abrió el entendimiento para que pudiéramos entender y comprender cuáles son los propósitos que tiene y para qué, con qué propósito Dios nos ha llamado a nosotros, ¿verdad? Dios tiene un propósito en tu vida, para algo te llamó. Tal vez tú vas a ser el próximo Ananías, ¿verdad? Que te va a mandar a que ores por alguna persona, y esa persona va a llegar a ser como un Pablo, ¿verdad? Tal vez como un apóstol, un superapóstol, como el apóstol Pablo, un hombre grande de Dios, y que tú vas a decir: yo oré por esa persona, Dios me usó para orar por esa persona, ¿verdad? Y cuán glorioso, ¿verdad? Ver, como decía Pablo, ver que mis hijos siguen tu palabra, ¿verdad? Él se gozaba viendo la fidelidad de esos testigos, de esos hombres a los cuales Pablo les había compartido la palabra, y que los veía fieles en el Evangelio y haciendo lo mismo que él aprendió a hacer y que él fue enviado a hacer. Él hacía exactamente lo mismo, y es lo que nos corresponde a nosotros. Y aquí estamos viendo cómo en estos propósitos, una moabita que ni siquiera tenía parte ni suerte en este asunto, pero que entre los propósitos de Dios, Dios la usó en gran manera. Y como viendo lo que hemos estado viendo a través del capítulo 1, 2 y el 3, ¿verdad? Y vimos por último el capítulo 3,
donde ya Noemí como que endereza la cabeza y dice, bueno, creo, dice, hija mía, no he buscado hogar para ti. Comienza así el capítulo 3, ¿verdad? No he buscado hogar para ti. No he de buscar. No he de buscar, ok, sí. O sea, yo estoy parafraseando, ¿verdad? Él está diciendo, pues yo necesito buscarte a ti, ¿verdad? Porque algo tengo yo aquí. Entonces, pero ella sabía, nada más Noemí sabía que tenía un pariente de su esposo Elimelech, ¿verdad? Un pariente. Pero ni siquiera se lo había dicho, declarado a Ruth, no sabía ni siquiera el nombre del pariente. Nosotros lo sabemos porque comienza la narración hablando y usa esto, ¿verdad? Pero Ruth no sabía que tenía un pariente, Noemí, de la misma tribu de los judíos, Efrato. También era de la misma tribu, y entonces se decían entre sí hermanos, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver un pasaje donde dice el hermano, nuestro hermano, ¿verdad? Pero no se refiere a él porque no era hermano exactamente de Elimelech, sino que era de la misma tribu de Elimelech, ¿verdad? Familiar de ellos, pariente de ellos, dice un pariente. Entonces dice, cuando ya Ruth se va al campo y llega a los campos de Booz, y luego viene y se lo declara a Noemí, que le pregunta a Noemí, ¿en dónde has estado segando? Y ella le dice, en el campo de Booz. Entonces ella reconoce que Dios tenía ahí un propósito, porque la manda exactamente al campo de Booz, del familiar, en el cual Ruth ni siquiera sabía cómo se llamaba su familiar, su pariente, ¿verdad? El pariente de Elimelech. Entonces vimos que Noemí le dice, bueno, pues ponte tu atuendo y no te des a conocer, y en la noche cuando Booz vaya y se acueste, entonces tú vas y te acuestas a sus pies, y ahí estarás, y él te dirá lo que debes de hacer. Entonces ya vemos esa historia y vemos que él la identifica y la bendice, porque le dice, en vez de haberte ido dice, tu primera misericordia fue grande, pero la postrera misericordia o la postrera bondad que tú has tenido ha sido mayor, dice, porque en vez de ir a buscar jóvenes, ya sea ricos o pobres, viniste a buscarme a mí, ¿verdad? Así es que tu postrera bondad ha sido más grande que la primera bondad, y eso agrada ante los ojos de Booz, y le dice, haré lo que tú me pidas. Porque entonces Ruth le dice, ahora ya Ruth sabe que Booz es familiar, y le dice, tú me puedes redimir, le dice. Y él le dice, yo haré todo lo que me pidas, pero hay otro, dice, hay otro más cercano que yo, que es el que debe de redimirte. Pero si no te redime él, yo te redimiré. Yo te redimiré. Y entonces terminamos el domingo pasado con este versículo, el versículo 18, donde le dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces le dijo, espérate, ten paciencia, porque este hombre, Booz, no va a descansar hasta arreglar esta situación hoy. Y vamos a comenzar el capítulo 4 hasta el versículo 12. Vamos a leer, nos toca ver estos pasajes y vamos a ver cómo ya comienza esto. Entonces el tema que estamos viendo es del extranjero a la familia, ¿verdad? Y comienza, dice, Booz subió a la puerta y se sentó ahí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, hey, fulano,
ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Fíjense, ¿con qué palabras llama al pariente, verdad? ¡Hey, fulano! Es como una palabra así un poco despectiva, desinteresada, ¿verdad? Como cuando a alguien no le interesa cómo se llama esa persona, no le interesa, ¿cómo se llama? No me interesa cómo se llama, ¿verdad? Y le llama, ¡hey, fulano! Siendo familiar, ¿verdad? Siendo familiar, o sea, siendo de la misma tribu. Ven, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces, él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Fíjense, nuestro hermano Elimelech vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Fíjense, hasta aquí Ruth no sabía todavía, pero ya Noemí estaba tratando de conseguirle casa, lugar, posesión. Ya estaba tratando de acomodar a Ruth dentro de la familia, ¿verdad? Introduciéndola, y ya le dijo quién era el que la podía redimir. Y entonces Boaz, tratando de hacer las cosas justas, porque Boaz pudo haber actuado de mala fe y tomar simplemente la oportunidad, pero él dijo, no, hay otra persona que te puede redimir, y es primero que yo. Si él no te redime, yo lo haré. Y entonces dice, Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacérselo saber. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro pariente sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Fíjense, hasta ahí las cosas iban en contra de Boaz, ¿verdad? Porque el pariente dio la oportunidad de comprar esas tierras. Tal vez eran buenas tierras, tal vez estaban en buena situación, en buen lugar, y dio la oportunidad de comprar esas tierras y dijo, bueno, esto me favorece a mí. A lo mejor las tierras ya estaban hasta cultivadas, ya nomás había que seguir ahí abonando, ¿verdad? Dándoles el acabado a esas tierras, cultivarlas para las próximas siegas. Y entonces el pariente dio la oportunidad y dijo, bueno, sí, pues yo la redimo, ¿verdad? Yo las compro. Pero aquí dice entonces, dice, y sobre todo que le está diciendo, yo decidí dártelo a conocer a ti. O sea, él estaba actuando justamente, ¿verdad? Conforme a lo que estaba establecido. Muchas veces no queremos contar toda la historia de una situación porque realmente nos hemos visto involucrados allí y no queremos que la gente se dé cuenta de nuestra situación. Pero aquí vos, sabiendo que podía perder la oportunidad de esas tierras, que no eran tanto las tierras las que le interesaban a vos, ¿verdad? Sino a vos le interesaba redimir a Ruth y también redimir a Noemí, ¿verdad? Y a su descendencia, ¿verdad? Como era por costumbre entre los judíos. Entonces, él dice, yo la redimiré, dice. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto
sobre su posesión. Fíjense nada más. Entonces, esa situación, ¿verdad? Como hemos comentado, era una costumbre. Incluso recordemos la parábola que contó Jesús, ¿verdad? Que le preguntaron a Jesús en cuanto al matrimonio, de quién sería descendientes, y si no tenía descendencia, y se casaba con todos los hermanos, y todos los hermanos morían. Dice, allá en el reino de los cielos, ¿de quién va a ser mujer esta mujer? ¿Verdad? ¿De quién va a ser la compañera? Entonces ya Jesús le dice, en el reino de los cielos todos seremos como los ángeles. Ahora, no dice que todos seremos ángeles, no. Todos seremos como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es mujer? No. Ellos querían sorprender a Jesús, a ver cuál iba a ser la respuesta. Pero aquí, como lo podemos ver, entre la costumbre que tenían los judíos de que si el hermano moría, el otro hermano tenía que tomar la mujer y darle descendencia, ¿verdad? Para que el nombre de ese varón y su descendencia no se perdiera, sino que siguiera escrito y siendo transcrita, ¿verdad? De tu padre, tus abuelos, tus tatarabuelos, todo eso, conocer la historia de ellos. Eso era muy importante para el pueblo judío y era una gran tradición. Eso era obligatorio. Pero aquí él dijo, no, pues las tierras me interesan. Pero ya cuando le dijeron de la moabita, entonces ya como que el familiar puso un alto, ¿verdad? Tal vez no le convenía. Desde luego, había mucho prejuicio, como lo hay hoy en día, ¿verdad? Ustedes saben que los judíos, los que son realmente judíos, pues, y sobre todo los que viven bajo el régimen del judaísmo, tienen esas costumbres muy estrictas y de casarse únicamente entre familiares, ¿verdad? Para preservar la pureza de su nación y de sus costumbres. Y para ellos, o sea, y no solamente para ellos, están los árabes, están los hindú, y no sé qué otras tribus tengan esas mismas costumbres de que se casan únicamente entre familiares para preservar la línea, ¿verdad? Pero aquí ya esto ya no le agradó al familiar. ¿Por qué? Porque una moabita, ellos conocían el origen de esta tribu, de la tribu de Moab, que venían de un incesto, una cosa espantosa, ¿verdad? Que hoy en día, ¿por qué no? Las escuchamos, las vemos en la prensa, ¿verdad? Donde los padres violan muchas veces a sus hijas, ¿verdad? Entonces, cosas así tan desagradables. Y aquí lo estamos viendo, que o sea, conociendo el trasfondo de la tribu de Moab, ya el pariente ya no quiso redimir por lo pronto a Ruth. Entonces respondió el pariente, le dijo el pariente, respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Fíjense, aquí vemos cómo las cosas se van acomodando favorablemente, ¿verdad? Porque digo yo, ¿cuántas veces nos compartieron el evangelio y nosotros rechazamos? Que nos daban un folleto y lo tirábamos y lo rompíamos y no queríamos saber de otros. Les decíamos a los cristianos, les decíamos protestantes, ¿verdad? Porque así los catalogaban, porque protestaban ante una situación, ante una doctrina. Ellos protestaban, o sea, le pusieron hasta protestantes, ¿verdad? De una forma despectiva prácticamente. Pero ¿cuántas veces no nos compartieron, no nos testificaron y nosotros nos negamos? Nosotros desechamos eso, ¿verdad? Desechamos eso. Entonces,
pero Dios no se rinde, Dios es fiel, y cuando Él tiene un propósito para nosotros, no importan los medios, no importan las circunstancias, Él llega a nosotros. En el momento preciso, Dios llega a nuestra vida. En el momento preciso, ¿verdad? Entonces, aquí, delante de testigos, vos trae testigos para hacer esta operación, esta transacción delante de testigos. Recordemos que siempre la palabra de Dios nos advierte, ¿verdad? Delante, o sea, Pablo les dice, no acuséis al siervo de Dios, ¿verdad? No levantes falso testimonio. Recordemos que es hasta uno de los mandamientos, creo que es el 9º mandamiento, no levantar falso testimonio, ¿verdad? Es un mandamiento, y el que hace tales cosas peca, ¿verdad? Porque cuántas veces solamente corremos el rumor sin estar seguro de lo que estamos diciendo, porque alguien nos lo dijo y nosotros vamos corriendo el rumor de esa persona. Así es que más vale que no cerremos nuestra boca y no hablemos cosas de más, ¿verdad? Si tú no tienes pruebas, no levantes, no digas, no calumnies a nadie. Ten mucho cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Porque podemos estar incurriendo sin darnos cuenta, podemos estar incurriendo en un pecado y creyendo que estamos haciendo una cosa buena, realmente lo que estamos haciendo es una cosa mala, una cosa desagradable, en la cual no estamos agradando a Dios porque estamos levantando falso testimonio. Además, Jesucristo nos enseña, ¿verdad? No juzguéis, les dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis a nadie, ¿verdad? No lo condenes, les dijo, porque así con la medida que tú miras, porque luego medimos, ¿verdad? No, este hermano está mal, por eso le ha ido mal, porque es mala persona, porque actúa mal, porque hace esto, porque me hizo lo otro. En fin, empezamos a tomar medidas, ¿verdad? No, porque con la medida que tú mides serás medido, dice. Entonces Jesús nos enseña a ser muy prudentes en cuanto a eso. Y aquí, como podemos ver, ¿verdad? El pariente ya como que eso no le agradó, de que una moabita viniera a ser parte de su familia, porque iba a ser parte de su familia. En cuanto él la redimiera, iba a ser parte de su familia. Entonces dice el versículo 7 que había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Fíjense nada más qué cosas, ¿verdad? Qué cosas, qué costumbres tenía para hacer un compromiso, un pacto. Hoy en día, antes, fíjense, en los tiempos de nuestros descendientes, de nuestros abuelos, la palabra del hombre valía mucho. Con un simple apretón de manos se cerraban los pactos, se cerraban los tratos, no tenían que firmar papeles, no era necesario nada, porque la palabra del hombre tenía un gran peso, tenía un gran significado y representaba mucho, representaba tu vida prácticamente eso, ¿verdad? Entonces cualquier trato se cerraba con un apretón de manos, ¿verdad? Sí, recordemos cuando Abraham manda a su siervo a buscar esposa para su hijo, ¿verdad? ¿Cómo le pide a su siervo? ¿Cómo dice que puso su mano en el muslo? Fíjense, puso la mano en el muslo de su siervo y lo hizo juramentar y prometer. Dijo, no traigas para mi hijo mujer cananea, ¿verdad? Sino que sea de la misma familia de nosotros. Entonces lo hizo juramentar, y así lo hacían.
en aquel entonces. Entonces vemos cómo estas costumbres han ido cambiando hoy en día. Para hacer un trato, olvídate, no hay palabras, no hay nada, todo papelito habla, como dicen, papelito habla, ¿verdad? Y tiene que estar bien firmado y certificado y con testigos y un montón de peritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras palabras, nuestra honorabilidad ha menguado muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nos enseña. Nosotros tenemos que ser hombres de principios, hombres que tengan palabra, ¿verdad? Que tengamos una palabra que valga. No ser así, que te mueves conforme se mueven todos, ahí vas tú también atrás de ellos, ¿verdad? Si ellos dicen, vamos a la derecha, ahí vamos a la derecha. Ahí vamos a la izquierda. Entonces, tenemos que tener honorabilidad en nuestra vida. No, yo no puedo participar de estas cosas. Yo no puedo ser participante de estas cosas, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas nos las advierten. Pero aquí tenían esta costumbre, fíjense, como para cerrar un trato, si la persona no aceptaba el trato o no quería el trato, para decir, pues no, de plano, lo cedo a ti, se quitaba el zapato y se lo daba, se quitaba un zapato y se lo daba a la persona. Y esto significaba el trato hecho, ¿verdad? Trato hecho. Dice, versículo 8, entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo para mí mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Fíjense, todo hecho conforme a lo que se debía de hacer, ¿verdad? Delante de testigos. Recordemos que cuando juzgan a Jesús, ¿verdad? Pilato, delante de todos los que estaban ahí, todos lo acusaron, todos pidieron la muerte de Jesús. Todos pidieron, y no solamente eso, sino que dijeron, gritaron, los sumos sacerdotes y todo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Imagínense qué maldición estaban trayendo para su descendencia. Todo eso, la sangre de un inocente, de un inocente. Entonces, todo esto lo hicieron públicamente. Esto no se hizo cerradamente, públicamente. Por eso Pilato dice que él se lavó las manos, ¿verdad? Como diciendo, yo no quiero tener parte en esto. Yo no quiero tener parte en esto. Y se lavó las manos. Dijo, a mí no me metan en esto, ¿verdad? Pero ellos cargaron con esa maldición. Ellos cargaron con la sangre de un inocente, ¿verdad? Y ellos fueron testigos de eso en ese momento. Testigos de eso. Dice versículo 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Fíjense qué hermosa bendición estaban trayendo todo el pueblo sobre la vida de Booz, sobre la vida de Booz. Dice, así como Raquel, sea esta mujer como Raquel y Lea. Fíjense, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando bendecimos, cuando deseamos algo a alguien, un buen deseo. Tiene que tener el fundamento, o sea, saber por qué lo estás bendiciendo, saber por qué lo estás bendiciendo y qué es lo que le deseas a esa persona, ¿verdad? Porque cualquiera dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga.
pero darle una bendición, bendecirlo y decirle, sí, hermano, yo te bendigo y deseo que Dios prospere tu casa, que Dios traiga sanidad a tu alma, a tu vida, a tu descendencia, que toda tu descendencia sea bendita de Jehová. Oye, qué diferencia, ¿verdad? A decirle a alguien, ay, Dios te bendiga, sí, hermano, Dios te bendiga. No, bendícelo con palabras, bendice así como ellos bendecían, ¿verdad? Que la paz del Señor esté sobre tu casa, sobre tu descendencia, sobre tus hogares, sobre tus familiares. De esa bendición. Así el pueblo bendijo a vos y les dijo que esa mujer que entra hoy en tu casa sea como Raquel y como Lea, que establecieron, ¿por qué? O sea, ¿por qué sea como Raquel y como Lea? Dice, las cuales edificaron la casa de Israel. Recordemos que toda la descendencia de Israel, todas esas 12 tribus de Israel provienen de estas dos mujeres, Raquel y Lea, ¿verdad? Y lo estaban bendiciendo a él y a su descendencia y a esa mujer, porque esa bendición venía también sobre Ruth caería. Dice versículo 12, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová, ¿verdad? Por la descendencia, porque si recordamos esta historia de Tamar, recordemos que Tamar fue la esposa de uno de los hijos de Judá. Judá tuvo hijos y uno de sus hijos se casó con esta mujer Tamar. Pero de entre los hijos que se casaron con ella, como era cananea, nadie quería descendencia de una cananea, entre un judío y una cananea. Entonces, lo que sucedió es que como Judá le dijo, no, pues vete a tu casa, después de que murieron sus hijos, le dijo, vete a tu casa y cuando mi hijo, el más pequeño, crezca, Sela, entonces te llegarás a él y él te dará descendencia. Y viendo que estas cosas no acontecían, entonces Tamar se viste con sus atuendos de ramera y se va afuera del pueblo, de los caminos, y cuando ve a Judá venir, como era hermosa y era atractiva, aunque no se veía, pero era, sabiendo que traía atuendos de ramera, pues era una ramera que se rentaba, se le pagaba por lo que hacía. Entonces él se llegó a Tamar y concibieron un hijo, ¿verdad? Sin darse cuenta, cuando supo Judá que Tamar estaba embarazada, les dijo, sáquenla y quémenla. Imagínense el castigo para los adúlteros, ¿verdad? Sáquenla y quémenla. Pero entonces, cuando Judá se llegó a Tamar, le pidió, porque le dijo, ¿qué me darás? Entonces le dijo, pues te daré una oveja, te daré ganado, ovejas, algo así le promete. Le dijo, pero dame algo para tener la seguridad de que me lo vas a dar. Entonces él le da, creo que su báculo y su cordón y no me acuerdo qué otra cosa. Ahorita no tengo toda la historia aquí, pero le da ciertas cosas. Y entonces ya que se va, ella se quita su atuendo y a los 3 meses resulta que queda embarazada, que está embarazada y lo sabe Judá y quiere hacer estas cosas. Entonces manda, cuando la van a juzgar, ella saca el cordón y el báculo de Judá, y entonces se da cuenta, dijo, esta mujer es más justa que yo, es más justa que yo, ¿verdad? Y así es como viene la descendencia, y de la descendencia de Fares viene precisamente esto, ¿verdad? La vida de Elimelech, y luego ya viene todo esto, y ahora estamos viendo, lo está viendo aquí Ruth, ¿verdad? Que entra dentro de esa línea que traería la descendencia, ¿verdad? La cual veremos
más adelante. El próximo domingo veremos el final de esta historia tan interesante, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Dios usa todas las cosas, usa tantas personas para bendecirnos y nosotros no nos hemos dado cuenta lo que Dios tuvo que hacer para alcanzarnos, ir a buscarnos a donde estábamos, recogernos tal y como nos encontrábamos. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser redimidos, a ser nación santa, pueblo escogido de Dios. Y como Jesús les dijo a sus discípulos, vayan primero por las ovejas perdidas de la casa de Jehová. Y no es prácticamente que se estuviera refiriendo a los judíos o a los israelitas, ¿verdad? Sino al pueblo escogido, a los que oirían su voz. Porque Él dijo, los que oyen mi voz son los que me siguen, ¿verdad? No todos oirán la voz del Señor, no todos aceptarán. Y como les decía esta canción, que solo el redimido oirá su voz en el día que Dios bendiga su palabra. Padre, te damos tantas gracias, mi Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor, para atraernos a ti, Señor. Gracias porque esto es por tu misericordia, Señor, porque realmente nada de esto merecíamos, Señor. Nada de esto nos habíamos ganado, Señor. Oh, Padre, mas tú, Señor, así lo quisiste, Señor. Oh, Padre, porque ya nos habías predestinado desde antes de la fundación del mundo y tú eres un Dios fiel. Oh, Padre Santo, bendito seas, Señor. Bendito seas tú, Padre Santo. Y nos gozaremos, Señor, el día que despertemos a tu semejanza, Señor. Oh, Señor, nos gozaremos grandemente, Señor. Oh, mi Dios, guía nuestros pasos, Señor. Perfecciona la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, mi Señor. Oh, Padre, nosotros que no teníamos misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia, que estábamos lejos de los pactos y de las promesas, pero ahora, Señor, tú nos has hecho pueblo de Dios, pueblo santo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, porque toda la gloria te pertenece, Señor. Nada bueno hay en nosotros que no proceda de ti, Señor. Oh, santo eres tú, Señor. Te damos gracias, te rogamos, Padre, que tú nos despidas, Señor, que tú nos bendigas, Señor. Oh, Padre, que esta semana que comencemos, Señor, mi Dios, tú traigas prosperidad a nuestras vidas, Señor. Tú continúes haciendo la obra que comenzaste en nuestras vidas. Te damos a ti la gloria y la honra por todos los siglos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.